14 de junio de 1982, cerca de las 4 horas. Aeródromo de Puerto Argentino. Javier Gómez, soldado conscripto clase 63, un pibe de 19 años del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, está de pie, o más bien se balancea, entre cientos de otros corimbas argentinos capturados tras la rendición final. Han sido agrupados en un hangar helado después de una caminata penosa desde las posiciones en Sapejí, sin comida, sin agua potable, durmiendo en pozos de zorro inundados durante semanas. Sus uniformes están deshechos, cubiertos de turba húmeda y música a barro congelado. El olor a miedo, a gangrena incipiente y a desesperación es tan espeso que los guardias británicos, soldados del regimiento de paracaidistas, mantienen una distancia de varios metros. Javier mira a los pibes que lo rodean. Sus rostros están demacrados, con una barba rala y sucia de semanas, sus ojos, hundidos en cuencas oscuras. Algunos ya no pueden ni siquiera mantenerse en pie, sus pies son masas informes de carne hinchada y morada dentro de unos borceguíes que se han convertido en una segunda piel podrida. Durante 74 días la propaganda de la Junta Militar les había dicho exactamente qué esperar si caían en manos de los ingleses. Tortura. Mutilación. Ejecución sumaria a manos de los burkas. Los comunicados oficiales, leídos con voz grave por locutores en la radio, habían sido claros. Los ingleses son piratas, bestias sin honor. Tratarán a nuestros soldados con la misma crueldad que sus antepasados usaron para robar nuestras islas. Javier había visto los afiches, había escuchado las historias en el continente, relatos de supuestas atrocidades británicas, de soldados que juraban haber visto a los burkas con sus cuchillos curvos, coleccionando orejas. Pero lo que no sabía era que la realidad que estaba a punto de descubrir, en medio del viento helado de las Malvinas, lo haría llorar por razones que jamás habría podido imaginar. Un cabo de los Royal Marines, un tal Davis, de unos 30 y tantos años, se acerca al grupo con un intérprete, un isleño. Davis es un hombre alto y fibroso, curtido por el viento y la guerra. Música a su rostro es una máscara impasible. De su cinturón cuelga una daga de combate Fairbairn Sikes, delgada y letal. Javier siente que su corazón, ya debilitado por el hambre, empieza a latir con una fuerza descontrolada. Instintivamente, intenta dar un paso atrás, pero sus pies no responden, son dos bloques de dolor insensible. Los soldados a su alrededor se apretujan más, un rebaño de corderos aterrados esperando el matadero. Davis nota el pánico colectivo. Levanta las manos, un gesto universal de calma que a nadie calma en absoluto. El intérprete traduce con un acento extraño: necesitamos inspeccionar a cada prisionero. Es el protocolo. Por favor, formen una fila. Nadie se mueve. Un murmullo de rezos y miedo recorre al grupo. Davis suspira, una nube de vaho blanco escapa de su boca. Se acerca directamente a Javier, que por mala suerte quedó en el frente del grupo. Vos primero, dice el intérprete, señalándolo. Si queréis ver cómo este momento desmoronó 74 días de propaganda y mentiras, por favor música pulsa ese botón de me gusta. Nos ayuda a compartir estas historias, las que revelan la verdad humana que se esconde detrás del humo de la guerra. Javier tiembla de pies a cabeza mientras Davis se acerca. El frío que te cala los huesos ya no es nada comparado con el hielo que le recorre la espalda. Puede ver la daga Fairbairn Sikes. La hoja triangular, diseñada para matar. Está afilada como una navaja de afeitar. Davis se detiene a menos de 1 metro de él. Su rostro no muestra ninguna emoción. Sentate en el suelo, ordena a través del intérprete. Javier intenta obedecer, pero sus rodillas ceden y cae pesadamente sobre el piso de chapa del hangar. Davis le hace una seña a otro soldado, que se acerca y sujeta a Javier por los hombros. No con violencia, pero con una firmeza que anula cualquier intento de resistencia. Davis se arrodilla. No mira a Javier a la cara. Su atención está fija en sus pies. Los borceguíes de Javier están en un estado lamentable. El cuero, endurecido por el ciclo de humedad y congelación,
está pegado a la piel. Los cordones son una masa de barro congelado imposible de desatar. Hay manchas oscuras que delatan la supuración de las heridas de abajo. Pero lo más importante, el olor que emana de ellos es el olor inconfundible del tejido muerto. Pie de trinchera en estado avanzado. Davis puede verlo, olerlo. Sabe exactamente lo que es. Con un movimiento lento y deliberado, saca la daga Farbaensikes. Javier ahoga un grito. Por favor, no. Por mi vieja, no, balbucea, las palabras atropellándose en su boca seca. El intérprete le dice algo en voz baja, quédate quieto, pibe, es por tu bien. Pero Javier no escucha. Cierra los ojos con fuerza. Está llorando, esperando el corte, el dolor agudo, esperando la mutilación, la humillación, esperando que la propaganda, al final, tuviera razón. Entonces siente la punta de la daga. El acero frío toca el cuero de su bota, justo en el tobillo. Y Davis, con una serie de movimientos rápidos, precisos y expertos, corta los cordones congelados. Luego, inserta la punta de la hoja bajo el cuero, y con un cuidado que parece imposible para un hombre tan rudo, empieza a cortar la bota a lo largo, desde el tobillo hasta la punta, como si estuviera pelando una fruta podrida. No hay música nada más. Solo el sonido del cuero rasgándose. Javier abre los ojos, completamente confundido. Davis repite la operación en la otra bota. Luego, música con una delicadeza casi paternal, separa los trozos de cuero, y con la ayuda del otro soldado, le quita los restos de los borceguíes. Los pies de Javier quedan al descubierto. Hinchados, blancos, con zonas moradas y la piel macerada. El alivio de la presión es tan intenso que le arranca un gemido. Davis guarda la daga. Hay que sacarle las medias, le dice al otro soldado en inglés. Con cuidado, le bajan las medias de lana, que se llevan jirones de piel pegada. La visión es espantosa. Davis, sin inmutarse, le dice algo al intérprete. El uniforme está podrido y tus pies están infectados, traduce el hombre. Vas a recibir atención médica, talco antihongos y medias secas. Si no te sacábamos las botas ahora, en una semana te cortaban los pies. Javier se queda paralizado. No comprende. El intérprete repite, no te estamos lastimando, pibe. Te estamos ayudando. Es el protocolo sanitario. Javier levanta la vista y mira a Davis. El cabo ya está arrodillado frente al siguiente colimba para hacer exactamente lo mismo. No hay violencia, no hay humillación, solo una eficiencia clínica y distante. Las lágrimas de Javier cambian de miedo a algo mucho más complejo, confusión, un alivio inmenso y algo que todavía no puede nombrar. Vergüenza. Vergüenza por haber creído las mentiras. Los ingleses no habían venido a torturarlos. Habían venido a curarlos. El protocolo del ejército británico para los prisioneros de guerra era claro, basado en siglos de experiencia y en las convenciones de Ginebra. Todo prisionero capturado música debía pasar por un proceso de revisión médica en las primeras 24 horas. Paso 1. Inspección visual para identificar signos de hipotermia, pie de trinchera o heridas de combate. Paso 2. Remoción de botas y uniformes húmedos para prevenir la gangrena y la hipotermia. El uso de la daga de combate era el método más rápido y seguro para quitar botas que se habían convertido en prisiones de cuero. Paso 3. Atención médica inmediata, limpieza de heridas, provisión de medias secas y ropa de abrigo. El proceso estaba diseñado no por pura humanidad, sino por un pragmatismo brutalmente lógico. Música. El pie de trinchera no tratado lleva a la gangrena. La gangrena requiere amputación. Un campo de prisioneros lleno de amputados es una pesadilla logística y sanitaria que puede desatar epidemias que matarían tanto a prisioneros como a guardias. Los británicos no estaban siendo amables, estaban siendo inteligentes. Pero para aquellos pibes argentinos que esperaban la muerte, el pragmatismo se sentía como un acto de misericordia divina.
Escribí Malvinas en los comentarios si esta historia te está llegando al corazón. Javier, descalzo, es ayudado a ponerse de pie por 2 enfermeros de la Royal Army Medical Corps. Otros cientos de pibes están pasando por lo mismo. Están sentados en el suelo helado, vulnerables, esperando el siguiente horror que nunca llega. En su lugar, un grupo de médicos y enfermeros británicos se mueve entre ellos con cajas de suministros. Son jóvenes, música algunos apenas mayores que los propios corimbas. No hay gritos, no hay amenazas. Un enfermero joven, con la cara llena de pecas, se arrodilla frente a Javier. Le limpia los pies con una gasa y un líquido antiséptico que arde como el demonio. Luego, lo seca con cuidado y espolvorea un talco blanco y medicinal. Finalmente, le pone un par de medias de lana gruesas y secas. El calor, la sensación de la lana seca contra su piel herida, es el mayor lujo que Javier ha sentido en meses. Es un placer tan intenso que se le escapa un sollozo. El enfermero pecoso lo mira, y por un segundo, sus ojos se encuentran. No hay odio en su mirada. Solo una especie de cansancio profesional, quizás un atisbo de compasión. Javier, con la voz quebrada, le pregunta al intérprete que pasa por ahí, ¿por qué? ¿Por qué nos tratan así? Se suponía que debían odiarnos. El intérprete traduce la pregunta a un oficial médico que supervisa la escena. El oficial, un hombre mayor con bigote, mira a Javier directamente a los ojos. Su respuesta es corta y contundente. Porque ustedes son prisioneros de guerra, no animales. Y nosotros no somos la junta militar. La respuesta golpea a Javier como una trompada. Durante meses le habían dicho que los ingleses eran monstruos. Música durante meses le habían dicho que Argentina era la civilización defendiéndose de la barbarie pirata. Y en cambio, acá estaba, siendo tratado con más dignidad y cuidado por sus enemigos que por muchos de sus propios oficiales en los últimos, terribles meses en las islas. La atención médica no se detuvo ahí. A los que temblaban de frío les dieron mantas. A los heridos, vendajes limpios. Y entonces, cuando creían que ya no podía haber más sorpresas, los empezaron a llevar en grupos a otro sector del hangar. Allí, sobre mesas improvisadas, había algo que parecía un milagro, comida caliente. Si todavía estás viendo esto, sos parte de la memoria misma. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el desenlace de esta y otras historias. El tratamiento de los prisioneros argentinos en Puerto Argentino no fue un hecho aislado. Fue, en su mayor parte, el estándar. Todos los prisioneros de guerra capturados por las fuerzas británicas pasaban por el mismo proceso. Revisión médica, música, ropa seca, refugio. Y luego, algo que sorprendió a cada soldado argentino sin excepción, comida. Esa tarde, cerca de las 18 horas, a Javier y su grupo los sentaron en bancos de madera. Un soldado británico con un cucharón les sirvió a cada uno en un plato de metal una porción humeante de estofado de carne enlatada y 2 galletas duras. Y lo más increíble de todo, una taza de metal con té caliente y con mucha azúcar. Las calorías totales, quizás 1500. Para ponerlo en contexto, las raciones de muchos soldados argentinos en las líneas del frente durante las últimas semanas habían sido casi inexistentes. Muchos de esos pibes no habían comido nada caliente en más de un mes. Javier mira el estofado. El vapor sube del plato, música huele a carne, a grasa, a vida. Mira a su alrededor. Todos los corimbas tienen la misma expresión de absoluta incredulidad. Un pibe a su lado música empieza a llorar en silencio mientras come, las lágrimas mezclándose con el guiso en su boca. Otro simplemente se queda mirando el plato sin tocarlo, como si temiera que fuera una alucinación que se iba a desvanecer. Javier come lentamente. Cada bocado es una revelación. El té caliente y dulce le recorre el cuerpo, espantando el frío desde adentro. Los ingleses están alimentando a sus prisioneros. Y los alimentan bien. Música, ¿cómo peleas contra un enemigo que te salva los pies y te da de comer después de capturarte? ¿Cómo justificás el odio cuando el enemigo bárbaro
te trata con más humanidad que tu propio gobierno? Esas son las preguntas que Javier, con 19 años y el estómago lleno por primera vez en semanas, no puede responder. El tratamiento humanitario de los prisioneros de guerra por parte de los británicos no era altruismo puro. Era estrategia. El manual de campo británico era claro al respecto, en línea con las convenciones de Ginebra. Cada prisionero bien tratado música era una victoria moral y una herramienta de propaganda en sí misma. Desmoralizaba al enemigo y reforzaba la imagen de Gran Bretaña como una nación que respetaba las leyes de la guerra, en agudo contraste con la dictadura argentina. Funcionaba. La noticia del buen trato se extendió rápidamente entre las unidades argentinas que aún no se habían rendido, facilitando las entregas masivas en los últimos días. No se rendían porque los británicos fueran débiles, sino porque sabían que serían tratados como soldados, no como escoria. Javier pasó solo unos días en el campo de prisioneros del aeródromo antes de ser embarcado en el transatlántico Canberra, junto a otros miles, para ser repatriado al continente. Durante esos días, nadie le pegó, nadie lo maltrató, nadie lo torturó. Recibió comida caliente 2 veces al día. Durmió bajo techo, abrigado con una manta. La herida de sus pies empezó a sanar. Y lentamente, la dura y fría realidad de las islas reemplazó la propaganda febril del continente. Los ingleses no eran los monstruos de los comunicados oficiales. Eran soldados, igual que él, solo que del otro lado, mejor equipados, mejor alimentados y con una victoria en sus manos. Argentina no solo había perdido una guerra militar, había perdido, sobre todo, la guerra contra sus propias mentiras. En julio de 1982, Javier fue dado de baja y enviado de vuelta a su casa en La Plata. La dictadura se desmoronaba. Nadie quería hablar de la guerra. Los excombatientes eran una presencia incómoda, el recuerdo viviente de una derrota humillante. Se quedó en su ciudad, trabajando en lo que podía, tratando de construir una vida normal. En 1990 se casó. Tuvo 2 hijos. Nunca olvidó el momento en que el cabo Davis le cortó las botas con su daga, el momento en que esperaba la tortura y recibió un procedimiento sanitario. El momento en que toda la propaganda se derrumbó frente a la abrumadora realidad de un par de medias secas. Javier Gómez murió en 2018 a los 55 años, por una complicación cardíaca, una de las tantas secuelas invisibles de la guerra. En sus últimos años, le contó la historia a su nieto, tratando de explicarle por qué, a pesar de todo el dolor y la pérdida, no guardaba odio por el soldado inglés común. Le dijo, me enseñaron a odiar a los ingleses. Me dijeron que eran piratas sin honor, pero cuando caí en sus manos, helado y muerto de hambre, no me torturaron, no me mataron. Música me dieron un plato de comida caliente y me salvaron los pies. Y ese simple acto de humanidad destruyó 7 años de dictadura y mentiras en 30 segundos. Elegí vivir sin odio porque aprendí en esa isla que un país que trata bien a sus enemigos capturados música es un país que, al menos en eso, valora la humanidad por encima de la ideología. No todos los prisioneros argentinos fueron tratados perfectamente. Hubo incidentes, hubo abusos, hubo momentos de crueldad. Pero el estándar, la política oficial, la intención documentada, fue un tratamiento humano según las convenciones de Ginebra. Música y ese estándar salvó vidas. Irónicamente, el trato que recibieron de sus captores fue, en muchos casos, infinitamente mejor que el que habían recibido de sus propios superiores, quienes los sometieron al hambre, al frío y a castigos brutales. La reciprocidad en el tratamiento de prisioneros es música, una de las pocas victorias morales en una guerra llena de horrores. ¿Qué opinás de esta historia de propaganda versus realidad? ¿Conocías el contraste entre lo que los soldados argentinos esperaban y lo que realmente experimentaron como prisioneros? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes que marcaron nuestra historia. Activa la campanita